Dios bendiga a su iglesia. Y Dios también bendiga esta comisión y bendiga también a nuestro hermoso coro. Para la gloria del Señor. Dejo en este lugar a un pastor que primera vez que está con nosotros en forma especial, y lo invitamos muy cariñosamente junto a su esposita, un pastor amigo. Y conversando con él le dije, lo invito para el domingo y sea usted el instrumento de la palabra del Señor. Nuestro pastor, a quien el Señor le guarde y le bendiga grandemente. Pastor Cristian. Que el Señor les bendiga. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor me da de poder estar hoy en este lugar, con la gran responsabilidad de ministrar la palabra del Señor, que es vida y es poder. Pero antes de poder leer la Biblia, porque una vez que la abramos, estamos todos en las manos del Señor. Porque yo he venido con una expectativa de que Dios hable a mi vida. La rutina frena la visión. La rutina mata el ánimo espiritual. Pero cuando nosotros nos venimos todos los días hasta acá con la expectativa de lo que Dios va a hacer, entonces los cielos se abren, porque Dios sabe que estamos necesitados de su palabra, porque Dios sabe que nos ha dado el instrumento más precioso para vencer al enemigo y al mundo, que es la palabra profética más segura, la que hacemos bien estar atentos, la que nos puede dar honra y bendición y salvación. Pero antes de eso, permítame tomarme unos minutos para manifestarle en primer lugar a mi pastor Oraldo Rojas y a la iglesia en general, a su grupo de oficiales y encargados, que valoro y sé la responsabilidad que me compete. Agradezco. Sé que no cualquier persona va a entregar el altar en un día tan especial, sobre todo cuando se trata de algo tan trascendente como es la palabra del Señor. Y sepa que el hombre que está aquí es un hombre agradecido de Dios, que lo único que quiere es que Dios se manifieste y se mueva poderosamente. Lo segundo que quiero decir es que el libro de Proverbios capítulo 27 verso 2 dice: no te alabe tu propia boca, sino que la lengua del extraño te alabe. Y hemos aprendido que la boca del extraño nos tiene que engrandecer, alabar, porque nuestras obras no son en vano. Y yo quiero manifestar que, si bien es cierto, es primera vez que yo puedo estar aquí ministrando la palabra del Señor, no es primera vez que estoy en este lugar. Pero el pastor Oraldo ha sido de mucha bendición para mi vida. Cuando nosotros comenzamos nuestra iglesia aquí muy cerquita, en Paz, con Pedro Aguirre Cerda, no lo digo para que nadie se vaya para allá, porque no serán recibidos. Amén. Salvo que vayan invitados y con el pastor. Amén. Yo siempre digo eso porque muchas veces nosotros tenemos el temor de decir estamos cerca. Por eso quiero resaltar algo muy importante el día de hoy. Cuando en nuestra iglesia falleció nuestro pastor, nosotros nos vimos lanzados a la mano del Señor y diríamos por ahí a la fortuna de Dios. Una iglesia pequeña, con muchas ganas, emergente. Y tuve el privilegio y la honra de conocer al pastor Oraldo. Y le manifesté a él mi deseo. Estábamos en una iglesia muy pequeñita, lo debe recordar. Y le dije: pastor, nuestra iglesia no hay nadie que sepa tocar instrumento. No hay nadie que sepa alabar a Dios con un instrumento. Somos nuevecitos. La gran mayoría de ellos, ninguno venía de otra iglesia. Todos habían sido llamados ahí a la iglesia. Y yo no sé cuántos de ustedes saben que la música del Señor es santa, es única. No se puede tocar tan maravillosamente aquí y igual en otro lugar, porque esta música es para Dios. Y me sorprendió tanto cuando el pastor me dijo: déjeme, yo le voy a ayudar. Pasando un par de días me llamó y me dice: pastor, me dice, en ese minuto yo era ayudante, pastor, me dice: yo ya tengo la ayuda para usted. Y dispuso nuestra vida, dispuso a nuestra iglesia, dispuso a nuestros jóvenes, dispuso a nuestros niños que hoy día son jóvenes, a nuestra hermana María Álvarez.
la hermana Mari, que hoy día está en Colbún. Bendito y alabado sea el Señor. Quien en forma desinteresada empezó a trabajar en nuestra iglesia y lo único que teníamos que darle era oncecita, hacerle un cariñito porque no quería recibir nada, porque venía bien determinada del pastor que nos tenía que ayudar. Y esa es una semilla que no solamente debe recibir cosecha, sino que también debe recibir honra. Porque no es el primer acto ni el primer gesto hacia mi persona y hacia nuestra iglesia que nuestro pastor Oraldo ha tenido. También ha estado desayunando con nosotros en más de alguna ocasión. Ha estado también pendiente de cómo va la obra del Señor y quería manifestar eso y que él pudiera también saber que el hombre que está aquí en la iglesia que nosotros con la ayuda del Señor hemos formado, estamos muy agradecidos de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, pastorado de La Cisterna, del pastor Oraldo Rojas, de su hermano, de su esposa, de sus hijos. Por lo tanto, es doble responsabilidad hoy día estar en este lugar. Dicho eso, yo quiero el día de hoy compartir un tema breve tal vez, pero lo he preparado para los pastores de la iglesia y para cada uno de ustedes, con el propósito de que entendamos que en este 96 años de predicación de evangelio y 60 años de la iglesia, nosotros podemos decir no solamente poner una piedra de señal, porque la palabra del Señor nos dice en Samuel que Él puso una piedra de señal y esa piedra de señal se llama Ebenezer. Amén. Ebenezer no significa hasta aquí me ayudó Jehová, sino que Eben en el hebreo es piedra o roca y Ezer significa señal. Es decir, lo que Samuel hizo, puso una señal, una piedra de ayuda que le permitiera recordar que hasta aquí nos ha ayudado Jehová y nos seguirá ayudando. Cuando ensanchamos, cuando crecemos, cuando tenemos el coro, cuando empiezan a llegar hermanos, cuando los que llegan a este lugar son transformados, cuando el hombre es un hombre regenerado y la mujer es una mujer limpia para el Señor, son piedras de señal que el Dios de la gloria está con nosotros. Son señales importantes. Y por eso hoy día he tratado de traer este tema para ustedes como iglesia en primer lugar. La obra de Dios no se detiene. ¿Lo puede decir conmigo? La obra de Dios no se detiene. Amén. Dígale a su hermano que está al lado, la obra de Dios no se detiene. Amén. La obra de Dios no se detiene. Y le voy a invitar a abrir sus Biblias. Gloria al Señor. En Nehemías capítulo 4, está antes de Salmo. Nehemías capítulo 4. Del verso 1 y 2. Libro de Nehemías capítulo 4, verso 1 y 2. A medida que la iglesia lo ha encontrado, nos vamos poniendo en pie y declaramos que es palabra de Dios para nuestra vida. Declaramos que Dios tiene algo que decirnos, que enseñarnos, que no nos vamos a ir como hemos llegado, que el próximo año podemos decir nuevamente que el Señor ha sido fiel y bueno, porque la obra del Señor no se ha detenido. Pero el Señor hoy día nos quiere ministrar qué debe ocurrir para que la obra de Dios no se detenga, qué debe ocurrir, qué debe pasar para que la obra de Dios no se detenga. Y en este tema quiero versar en estos dos versículos del libro de Nehemías y leo la palabra en el nombre de Jesucristo. La iglesia dice, es palabra de Dios. Dice así: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Está leyendo conmigo, ¿verdad? E hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Amén. Es palabra de Dios. Tome su asiento. Bendito sea el Señor.
La palabra del Señor nos dice en primer lugar en el libro de Génesis capítulo 4, al terminar el capítulo 4 en las genealogías, encontramos un hombre conforme al corazón de Dios, una línea, la línea de Set. Y cuando habla de Set y de Enoch, no Enoch con C, sino que con S, dice algo muy importante, si después usted lo pudiera encontrar y analizar, porque este libro de genealogías marca algo muy importante y dice: y los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Dios es un Dios único. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, en Babilonia, amén. En Mesopotamia, que significa ciudad entre ríos, lo sacó de Ur de los Caldeos, de una religión politeísta. Y sacó a Abraham y lo sacó para mostrar que era el único, el soberano, el eterno, que fuera de él no había otro Dios. Y se manifestó en Abraham en el encinar de Manre. En Génesis capítulo 12 nos dice que Dios se manifestó a Abraham. Y Abraham le conoció. Y Abraham supo que él era su Dios y que marcaría su vida de ese día para siempre. En Génesis capítulo 12, Dios le promete a Abraham, se da a conocer como Dios único, y le dice que le dará una tierra prometida, le dará una nación prometida, y para ello le iba a dar hijo prometido. Le dijo que su escudo y su galardón sería grande, pero que él tenía que vivir conforme a la voluntad de Dios. En el libro 2 capítulos más adelante dice que Dios, después de ofrecerle, en el 13 y al 15, dice que después de ofrecerle esta tierra y esta multitud, le dice que el pueblo estará 400 años en cautiverio y serán esclavos y vivirán la angustia y la opresión. Pero hay un verso maravilloso en ese capítulo, dice: y después de esto saldrán enriquecidos, saldrán bendecidos. Esa palabra se cumplió. Bendito y alabado sea el Señor. Porque en Éxodo capítulo 2 Dios ya empieza a tratar en la vida de Moisés, y en Éxodo capítulo 4 Dios revela su nombre, que es Jehová, que es Yahweh, que es el yo soy, el que soy. Y cuando se da a conocer, da a entender que su poder es tan grande, su magnificencia es tan poderosa, su obra es tan grande, que le muestra el milagro de la zarza. Y el milagro de la zarza no es que la zarza ardiera, porque es muy común en el desierto que se provoque la combustión espontánea. Si alguien acá sabe de eso, ¿cierto? La arena, que es cristal, un prisma de luz, puede provocar un efecto lupa. El milagro no es que la zarza ardiera. El milagro es que la zarza ardía, pero no se consumía. Le estaba mostrando a Moisés que el Dios que él le estaba llamando era un Dios que tenía el poder de preservar, pero por sobre todo de comunicarse. Y cuando Moisés le pregunta a esta manifestación gloriosa, a esta epifanía maravillosa, le pregunta: cuando yo vaya, ¿quién dirá que eres tú? Porque el pueblo ya no conocía a Dios y se había olvidado de su nombre. Bendito y alabado sea el Señor. Y el Señor le dice: yo soy el que soy. Y así me conocerán las generaciones. Primero me conocieron como el Shaddai, como el Señor, pero ahora me conocerán como el yo soy, el que soy, el que habla contigo. Después de esos 400 años, el pueblo de Israel sale de Egipto y Dios se empieza a manifestar y a mover en forma poderosa. Y le dice a Moisés y le revela que desde el cielo Él ha preparado un tabernáculo, un lugar de reunión, donde Él pudiera hablar con los suyos, donde su gloria, su presencia. Muchos han entendido que esta palabra manifestada, si usted tal vez la ha escuchado muchas veces, es el Shekinah o Shekinah, que significa en hebreo presencia de Dios prometida, que se manifestaba un poder, aleluya, sobrenatural, único. Porque el poder de Dios es sobrenatural y único. No hay otro poder como el poder de Dios. No hay otra manifestación como la manifestación de Dios. No hay un sentir, aleluya, como el sentir de Dios. Los que creen en mi nombre, dice la Escritura, por su interior correrán ríos de agua viva. Y sabrán que yo soy Dios. Esa es nuestra fe y nuestra esperanza.
Bendito el Señor. Jeremías dijo: no hablaré más en su nombre, ni me acordaré más de él. No obstante, había dentro de mí, metido en mis huesos, como un fuego ardiente. Traté de sufrirlo y no pude. Me sedujiste, Jehová dice, y me venciste. Ese poder que Dios quiere manifestar y ha manifestado desde la creación del hombre hasta el día de hoy. Dios busca comunicarse. Dios busca revelarse. Dice la palabra del Señor algo maravilloso: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Pero tengan cuidado, porque yo no elegí lo mejor del mundo, ni lo más noble, ni lo más sabio, ni lo más honroso, sino que yo honro al que me honra. Y lo vil del mundo he tomado yo, para avergonzar al débil, al fuerte, al erudito. ¿Cuántos pueden sentir esa dicha, ese privilegio? Cada uno de ustedes han sido tocados por esa presencia. Si estamos aquí es porque sabemos de ese poder, sabemos de esa manifestación, sabemos que Dios se mueve, sabemos que Dios habla y sabemos que Dios es real, porque por tu interior corren ríos de agua viva. ¿Cuántos en esta hora están sintiendo esos ríos de agua viva? ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decir: por mi interior están corriendo? Yo siento. Aunque los hombres no te vean, yo te siento. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que tu gloria es poderosa. Dios se quiso mover, se quiso manifestar, y le ordenó a Moisés levantar un tabernáculo. En ese tabernáculo habían 3 grandes divisiones, podrían haber más. Uno era el atrio. Nosotros le llamamos atrio a las barandas del altar, ¿no? Pero el atrio en la Biblia es el patio de entrada. Y en ese atrio, en esa entrada, el pueblo lo que primero que tenía que hacer, en ese lugar no habían puertas, no habían cortinas, porque ese lugar las puertas estaban abiertas siempre. Pero lo que tenía que hacer el pueblo libremente, entrar al atrio. Pero antes de cualquier cosa, sacrificar ante el altar de bronce, porque sin sacrificio y sin alabanza, la gloria de Dios no se manifiesta. Recién cantábamos: el día que yo no te alabo, el alma se entristece, porque Dios habita en medio de la alabanza. Dios habita en medio de la alabanza. Dios actúa en la oración del hombre, y el hombre tenía que sacrificar frutos de labios que honren su santo nombre. No hay nada mejor que le podamos dar al Señor. Usted nunca diga: ¿qué voy a darle al Señor? Alabanza, servicio, fidelidad, amor y santidad. Porque si usted ama a Dios, ¿cuánto aman a Dios? ¿Cuántos quieren verle? Entonces también necesitamos santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y santo significa apartado. Solo significa eso. No es el kadosh, sino que es el apartado, el santo. Todo lo que está consagrado y dedicado para Dios. Este lugar está consagrado y dedicado para Dios. Este altar está consagrado y dedicado para Dios. Cada instrumento que está en ese lugar está consagrado y dedicado para Dios. Su vida y mi vida están consagradas y dedicadas a Dios. Dios le da un modelo. Bendito sea el Señor. Luego Dios le revela a David la necesidad de tener una morada permanente, con la intención de comunicarse. Y le entrega los planos y le da el dinero en sobreabundancia. Porque lo primero que tiene que haber para que la obra de Dios no se detenga, ya lo dije, es presencia de Dios. Amén, ¿me está entendiendo? Son 4 puntos sencillos. Lo primero que tiene que haber para que la obra de Dios no se detenga es presencia de Dios. Porque si Dios es con nosotros, ¿lo puede decir con convicción? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea el Señor. Para que la obra de Dios no se detenga. Y cuando me refiero a la obra de Dios, no solamente me refiero al quehacer de la iglesia y del templo, porque Dios está trabajando en mí. Yo soy una obra de Dios. Amén.
Diría la hermana Muñoz, soy un milagro. Aquí habemos varios milagros. Y si todavía no estamos bien en el ascua de Dios, hay que decirle al hermano, ten paciencia, Dios está trabajando en mí. Pero hay que apurarse también porque los días se han acortado. Amén. No hay que dar por tardanza a la venida de Cristo, sino que Dios haga pronto la obra en mi vida. El primer concepto es que si Dios está con nosotros, no hay nadie en contra de nosotros. Si Dios es por nosotros, no hay nadie que sea en contra de nosotros. Y hay algo muy importante, que la obra de Dios no se detiene. Cuando Dios le manifiesta a David la posición de querer formar el tabernáculo permanente, le entrega los recursos, pero no por una condición que no vamos a analizar el día de hoy. No le permite, a pesar de que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Porque hay algo maravilloso. Yo siempre le digo al Señor, yo no sé lo que viste en mí, Señor. ¿Le ha dicho eso alguna vez? No sé, de verdad que no tengo gracia. No sé lo que viste en mí, Señor, mi testimonio ya algún día se lo podré contar. Y no estoy diciendo que me inviten de nuevo. Es sencillamente que ahora estamos en esta parte de la palabra del Señor. Yo le digo a Dios, no sé lo que usted vio en mí, pero le digo algo, sígalo viendo. Porque el día que usted no vea nada en mí, entonces no tengo esperanza. Hay algo que Dios vio en ti y en mí. Y nos hizo hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Porque no lo elegimos nosotros, sino que Él nos eligió a nosotros. Bendito y alabado sea el Señor. Esa es nuestra convicción, esa es nuestra fe. Cuando nos preguntan por qué le alabamos, por qué le servimos, por qué estamos aquí, por qué hemos entregado nuestra vida, es porque no tenemos otra cosa mejor que hacer que dar la gloria y la honra a este Dios que nos tomó, nos trajo, nos santificó, nos ha bendecido, y hoy día estamos aquí felices cumpliendo 96 años de evangelización como iglesia, proclamando el evangelio. No le permite construir. Pero a los 480 años de que el pueblo sale de Egipto, la Biblia lo dice, estos no son datos de enciclopedia, están en la Biblia. Dice que a los 480 años, en el segundo año del rey Salomón, se demoró 7 años en construir el primer templo de adoración al Eterno. Y puso ahí el arca, y puso ahí la menorá, que es el candelero, y puso ahí el pan de la proposición, y puso el incensario, y hubo gozo y alegría, aun cuando sobrevivió en esa arca de la alianza solo las tablas de la ley. Ya no estaba el maná, ya no estaba la vara de Aarón, ya no estaba el contenedor de ese maná. Dice la Escritura que cuando Salomón levanta el templo, solo quedaban las tablas de la ley, llamada la Torá, y Torá significa enseñanza. Amén. La enseñanza que Dios tenía para su pueblo. Y comienza el pueblo de Dios a sacrificar. En Segunda de Reyes y en Primera de Crónica y Segunda de Crónica encontramos algo maravilloso. La oración de consagración que Salomón hace al templo. Dice que si alguien ha pecado y hace oración desde este lugar, tú lo oirás desde los cielos. Si alguien está enfermo y ora a ti desde este lugar, tú oirás desde los cielos. Si tuviéramos una mala temporada, un mal año, y si la economía fallara, y muchas veces nos faltara el pan y el agua, si alguien clamara en este lugar, tú oirás desde los cielos. Bendito y alabado sea Dios. Aleluya. Bendito y alabado sea Dios. Estamos en el lugar donde invocamos el nombre del Señor. Y donde hay 2 o 3 que invocan su nombre, Él está en medio de ellos. Por lo tanto, el Señor está aquí. Está en nuestro corazón, pero también está en este lugar. Erigió un lugar para responder oraciones. ¿Y cuántos de los que estamos aquí vinimos a este lugar por primera vez? Abatido, angustiado, desesperado, derribado, lleno de vicio, de fracaso, destruido. Pero nos postramos en este lugar, donde hay un lugar de Dios, pero donde también está el hombre de Dios. Hay gente hoy día que quiere desconocer el trabajo del hombre de Dios,
porque el Señor lo dice, que ya no habitará en templo hecho por mano de hombre. Pablo dice a la iglesia que la sangre de ellos está libre de sus manos, porque lo ha enseñado, lo ha educado, lo ha conducido. Llegamos a este lugar y encontramos un lugar para Dios, donde se alaba a Dios en primer lugar, donde Él es soberano y primero en todo, donde Él es más importante que cualquier cosa. Pero también está el hombre de Dios. Entonces la obra de Dios no se detiene cuando hay un lugar dedicado para Dios y cuando se levanta un hombre y una mujer de Dios. Bendito sea el Señor. Luego Dios profetiza la destrucción de este templo y se cumple. Primero en el asedio de Samaria, las 10 tribus del norte, y luego con la conformidad de que esto les pasó a ellos pero no nos va a pasar a nosotros, Jeremías empieza a profetizar que si no buscan a Dios, que si no se reencuentran con Dios, que si no se dejan llevar por el alfarero, entonces serán llevados a cautividad. Y esa cautividad se cumplió cuando viene Nabucodonosor con su ejército y derriba los muros de Jerusalén, de esta ciudad maravillosa, ciudad de luz y de paz que hemos cantado, y destruyen y queman el templo. Dice la Escritura que los que fueron llevados cautivos a Babilonia lloraban de tristeza porque se había roto más de 1000 años donde Dios se había movido en su templo. Mire lo importante que era el templo para ellos. El templo era el lugar, el tabernáculo, el Sucot, la morada de Dios. Esto es lo que la gente no logra entender, porque la gente cree que vamos a mirar al pastor, a los hermanos. Nosotros hemos venido aquí a llevarnos, a traer, a buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando no hay un lugar, se nota. Los que nos hemos descarriado, le decían antes, ¿no? Los que nos hemos descarriado en una ocasión y otro más de una, porque a veces ha sido más difícil el aprendizaje. Pero cuando hemos estado lejos, nos damos cuenta de lo importante que significa la presencia de Dios en nuestra vida, lo importante que es la presencia de Dios en nuestro matrimonio, lo importante que es la presencia de Dios en nuestra casa, con nuestros hijos, lo importante que es la presencia de Dios cuando caminamos, porque Dios siempre está con nosotros como poderoso gigante, y esa presencia se extraña. Y se escribe uno de los salmos más hermosos que fueron escritos desde Babilonia, donde colgábamos nuestras arpas, dice, nuestros salterios, y sale este salmo maravilloso que hoy es una alabanza: cuando Jehová hiciere volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca se llenará de risa y mi lengua de alabanza. Oh, bendito Dios. El Señor Jesucristo dijo: el celo de tu casa me consumen, porque esto es casa de oración, Betel, y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Lugares donde Dios ya no toma el primer lugar, lugares donde Dios ya no es el único digno de adoración, lugares donde la presencia de Dios es rechazada porque es anticuado, porque no se puede explicar, porque no se puede entender. El anhelo por tu casa me consume. Empezamos a sentir esa necesidad y Dios le dice al pueblo en cautiverio: volverán. Bendito sea el Señor. Y luego llama a un príncipe de la familia judía llamada Zorobabel, y junto con él Esdras y Nehemías, y vuelven con el deseo no solo de volver a Jerusalén, sino que a reedificar la presencia de Dios prometida. Pero cuando ellos ven, se dan cuenta que el muro está destruido. Y ahora estoy en este contexto de Nehemías. ¿Ven? Nehemías, que era copero del rey, al llegar a la ciudad santa, él dice que enalborda su caballo, lo arma y empieza a pasear por la ciudad, y dice que vio ruina, que vio desastre, escombro, y se dio cuenta que las noticias que él había recibido allá en Babilonia ni siquiera eran comparables a la destrucción que había.
Pero dice que él oró al Altísimo. ¿Cuántos saben que hay poder en la oración? ¿Cuántos saben que hay poder en la oración? ¿Cuántos saben que hay poder en la oración? Hay poder en la oración, hay sanidad, hay milagro, hay prodigio en la oración. Hay un ánimo resuelto. Isaías capítulo 40 dice: los jóvenes corren, flaquean y caen, se desmayan, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Acaso no has sabido, no has entendido que el Dios eterno es Jehová, no desfallece ni se cansa? Bendito sea el Señor. Él da fuerza al cansado. Así que Nehemías tomó fuerza y le dice al pueblo: no está todo perdido. Porque eso es lo maravilloso, que el diablo muchas veces nos turba. El diablo muchas veces nos manda afuera. El diablo muchas veces nos manda a piso. Pero el amor de Dios es tan grande que mientras aumenta el pecado, sobreabunda la gracia. Y Dios siempre nos está esperando para que nos levantemos y retomemos, porque la obra de Dios no se detiene. Y Dios le da a Nehemías la orden de reconstruir el muro. Y cuando él empieza en esto, hay algo muy importante, y en esto quiero hacer un paralelo. Siempre es más fácil construir que reedificar. Amén. Siempre es más fácil. ¿Por qué? Porque reconstruir, lo vimos cuando Moisés levantó el tabernáculo. Dice que Moisés dijo: ya basta, basta, basta. No traigan más ofrendas, no traigan más oro, no traigan más nada, porque ya sobreabunda. Cuando David iba a construir el templo, le dijo al pueblo: basta, dejen de traer. Pero el pueblo que había vuelto con Zorobabel venía empobrecido, venía derribado, venía desanimado. Amén. Como volvió Noemí después de haberse ido a los campos lejos de donde el Señor le había dicho que se quedara. Y le dijo: ya no me digas Noemí, que significa alegría o alegre, sino que llámame Mara, porque en angustia estoy. Dice que Nehemías miraba la destrucción, ruina, fracaso, porque cuántos saben que el diablo habla al oído. El diablo habla al oído y te muestra lo que no puedes hacer, te muestra la dificultad, te muestra la obra destruida, te muestra el fracaso. Nunca lo vas a lograr. El pastor siempre te dice que Dios te va a bendecir, pero lo dice para que no te vayas de la iglesia. El diablo siempre habla a nuestro oído, pero los que miraron a Dios fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Porque Jehová lo dijo, Jehová lo hará. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En él no hay variación, ni sombra de variación. Cuando Dios da promesas, las cumple. Las cumple. ¿Cuántos de ustedes son hijos de la promesa? De una madre, de un padre. A lo mejor tu padre hoy día no te puede ver porque está en los brazos del Señor. A lo mejor tu madre no te puede ver hoy día porque está en los brazos del Señor. Pero ten la seguridad que ella oró fervientemente por ti y le creyó a Dios que un día íbamos a estar en este lugar alabando y glorificando el nombre de Dios. Y hoy podemos decir que esa oración se ha cumplido y que Dios ha sido fiel. Bendito y alabado sea el Señor. Y Nehemías quiere construir, pero dice que se levanta Sanbalat, un samaritano. Amén. Muchos no entienden el concepto de judío y samaritano. Lo encontramos en Primera de Reyes capítulo 17. ¿Quién eran los samaritanos? Cuando el pueblo fue deportado en Samaria, la primera deportación, un rey tomó gente extranjera y la depositó en Samaria, y esos fueron conocidos como los samaritanos. Por eso hasta en los tiempos de Jesús, judíos y samaritanos no se llevaban bien, porque para los judíos eran extranjeros, usurpadores del lugar. Porque siempre, hermano, el enemigo va a tratar de usurpar lo que es tu bendición. Por eso dice la Escritura que no nos tenemos que dormir para que otro no tome nuestra corona, para que otro no tome nuestro galardón. Porque ¿cuántos saben que hay galardón para el que es fiel? La obra de Dios no se detiene. Dígale a su hermano: la obra de Dios no se detiene.
Acuérdese de eso. Amén, acuérdese de esta prédica, al menos de eso. La obra de Dios no se detiene, hermano. Dios está trabajando. Dios está trabajando en mi vida, en mi ministerio. Y Dios va a cumplir. Y se levanta Sanbalat para provocar desánimo. Y lanza estas 3 frases que son tal vez muy dignas de paralizar a cualquiera. Y dice que cuando nos oyó Sanbalat, cuando nosotros estamos en la quietud, el diablo ni se preocupa. Cuando nosotros estamos en el desánimo, el diablo ni se preocupa. Cuando nosotros no estamos en la presencia de Dios y sin oración, el diablo ni se preocupa. Pero cuando tú empiezas a levantar clamor, cuando la iglesia empieza a levantar clamor, cuando la iglesia empieza a confirmar y creer la palabra, cuando la iglesia empieza a declarar que mejores tiempos en la presencia de Dios vendrán y que lo mejor vendrá para nuestra vida. Cuando llegamos a nuestra casa y abrimos la puerta y decimos, yo sé que Dios me va a bendecir, entonces Dios levantará a Sanbalat, que te dirá, no lo lograrás. No, tú a la universidad, no. Tu casa, no. Eso no es para ti. Y dice que Sanbalat lanza estas 3 frases. La primera es, y se enojó y se enfureció. Para eso hay un antídoto. Lo dice la Escritura. Resistid al diablo. ¿Cuántos lo creen eso? Entendemos que el enemigo está bajo nuestros pies. El diablo, el adversario, se conoce con 2 nombres en la Escritura. Diablo, primero Satanás, Satán y diablo. Amén. El primero es el adversario, el enemigo. Pero diablo significa usurpador, engañador. Él es el acusador, el Satanás. Pero también es el engañador, el que se disfraza como ángel de luz. Aquel que te dice lo contrario de lo que la Biblia te dice. Aquel que te da la orden distinta que el hombre de Dios te da. Aquel que te para en la esquina y te dice, hoy usted sigue yendo a esa iglesia. Hoy usted sigue yendo ahí. Muchos de hombres y mujeres han caído en la astucia de Sanbalat. Pero Dios hoy día ha traído una palabra que puede sanar tu tierra. ¿Cuántos creen que esta palabra puede sanar tu tierra? Esta palabra Dios me la ha dado, ha preparado mi corazón para sanar mi tierra y para hacer un puente de bendición para usted en este día. Porque sé la responsabilidad que tengo y sé el amor con lo cual se me ha entregado este lugar. Y temo a Dios. Y también sé lo que dice Mateo, que uno más grande que el templo está aquí. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que uno más grande que el templo está aquí? ¿Lo está sintiendo? Aleluya. ¿Lo está sintiendo? ¿Está sintiendo los ríos de agua viva en su vida? Entonces la obra de Dios no se detiene. Si Dios está con mi familia estará en los brazos del Señor, bajo el alero, bajo la sombra. Mi trabajo. ¿Cuántos pueden declarar mi economía? Amén, mi economía está en las manos del Señor. Maravilloso, ¿no? Maravilloso, por hermano. Así lo dice el Salmo. Aunque el hombre cayere, no quedará postrado, porque Dios le sostiene con su mano. Versículo que sigue. Joven fui envejecido, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Salmo de David. Amén. Bendito sea el Señor. Sanbalat se levanta para oponer, para dar guerra, para poner desacrédito, para poner desmotivación. ¿Qué voy a hablar yo si no sé ni leer, no sé escribir? Si soy tan humilde, si ni siquiera terminé la educación, ¿cómo Dios me va a bendecir a mí? Pero déjame decirte que hay algo maravilloso que Dios le dijo a Samuel cuando pasaron los 6 primeros hijos de Elí, cuando él vio al alto, el rubio, el hermoso, aunque David era rubio, alto, hermoso, de ojos azules, era maravilloso. Y sus hermanos más lindos que él. Pero cuando Samuel quería tomar el cuerno de aceite y ungir, ese no es. Hasta que Dios le dice, yo Jehová, que escudriña el corazón y la mente, yo veo el corazón. ¿Cuántos de ustedes tienen un corazón dispuesto a servir a Dios? ¿Cuántos están dispuestos a servir a la obra de Dios? Entonces la obra de Dios no se detiene. Si hay hombres de Dios que la apoyen, bendito sea el Señor. Bendito por estos hombres que están levantando la mano del pastor.
Bendito por las hermanas que están apoyando la obra del Señor. Porque donde hay apoyo, la obra de Dios no se detiene. Y estamos trabajando para el reino. Estamos trabajando para que la obra del Señor crezca. ¿Cuántos dicen amén? Para que nos ensanchemos, para que crezcamos. Porque Dios tiene palabra hermosa para nuestra vida. Y cuando Sanbalat nos oyó, se enfureció mucho. Y dirá, ¿qué están haciendo estos débiles judíos? Eso se llama menosprecio. Menospreciar. Amén. Menospreciar. Es cierto que el diablo nos menosprecia porque ve lo que nosotros somos. Pero él nos tiene que mirar lo que somos cuando el poder de Dios está en nuestra vida. Hay un Pedro que negó al Señor. Hay un Pedro que sacó la espada y cortó la oreja de un centurión. Hay un Pedro que negó al Señor. Pero después que vino el Espíritu Santo sobre su vida, en Hechos capítulo 4, es otro Pedro que se levanta. Es otro Pedro que vive. Es otro Pedro que anuncia el Evangelio. Es otro Pedro que se deja azotar por amor a Cristo. Entonces, si el diablo te menosprecia, es porque solo está viendo lo que nosotros somos. Pero él tiene que empezar a ver lo que podemos llegar a ser con la ayuda del Señor. ¿Cuántos declaran eso? Yo llegaré a ser lo que Dios quiere que sea con la ayuda de Dios. Como lo dijo el viejo Jaleb. 40 años. Han pasado 45, tengo 85 años. Y todavía tengo mi vigor como el primer día. Así que dame ese monte. ¿Y qué le dijeron? Ahí están los hijos de Aná, que eran gigantes. ¿Y qué dijo Caleb? Oiga, yo vi el mar abrirse. Yo vi caer maná del cielo. Yo vi las aguas endulzarse en Mara. Yo vi cómo Dios abre las ventanas de los cielos y manda codornices. Dijo lo mismo que dijo David. Este incircunciso filisteo no puede frenar la obra de Dios. Sanbalat no puede frenar la obra de Dios. La envidia no puede frenar la obra de Dios. El enemigo no puede frenar la obra de Dios. Porque la obra de Dios no se detiene. Bendito sea el Señor. Para finalizar esta predicación, Sanbalat no solamente intenta menospreciar. Mire qué importante, sería lindo que usted leyera esta historia de Nehemías. Porque va a encontrar cosas que nos pasan en el diario vivir. Y permítame decirle 4. Y aquí probable que se vayan los amén. Pero ¿cuántos quieren escuchar la palabra del Señor como es? Yo vengo aquí para predicar la palabra del Señor como es. Para despertar a una iglesia poderosa. Para entregarle un mensaje que todavía no se ha cumplido todo. Y que cada día hay un desafío distinto. Y 96 años no es nada si Dios está con nosotros. Porque hay cosas más grandes que tienen que venir. Wow, no escuché ningún amén. Hay cosas más grandes que tienen que venir. No es 100 años y después nada más para la casa cada uno. Sino que Dios tiene que levantar una nueva generación de jóvenes, de niños. Porque hasta que Él venga, la obra de Dios no se detiene. Bendito y alabado sea el Señor. Es algo maravilloso. Dice que Sanbalat primero trata de intimidarlo, desanimarlo. Y después lo invita. Oye, ven a una reunión con nosotros. Ven a aliarte con el Estado si esto no es problema. Vámonos para allá. Y Nehemías responde, yo hago una gran obra aquí. Y si yo la dejo, la obra cesa. ¿Cuántos saben que Dios está trabajando en tu plan? En tu casa, en tu familia. Entonces no dejes de orar, no dejes de trabajar, no dejes de creer. Porque si tú dejas de hacerlo, entonces la obra no se concluirá. Y dijo Sanbalat, no puede ser. No lo pillé por ahí. Después dijo, ataquémoslo. Amén. Esto ya estoy parafraseando, amén, lo que dice el libro. Después dice, ataquémoslo. Y Nehemías escucha esta amenaza y le dice al pueblo, ¿saben qué? Este es nuestro desafío. Este es nuestro templo. Esta es mi iglesia. Este es el ministerio donde Dios me trajo. Este es el lugar. Hay una alabanza muy hermosa que dice, aquí cayó mi carga. Aquí cayó mi atadura. En este sitio santo yo sentí por primera vez en mi vida
lo que nunca antes había sentido. La presencia de Dios en mi vida, algo único e inigualable. Y le dice Nehemías, trabajemos, pero luego también con una mano trabajamos y con otra mano la espada. Aleluya. La palabra del Señor, la de doble filo, la que penetra, la que cambia, porque la obra de Dios no se detiene. Si a través de este altar hay palabra de Dios, si a través de este altar fluye la palabra de Dios, la obra de Dios no se detiene. Podemos tocar, podemos cantar, podemos hacer cosas, pero siempre con la espada en la mano. Después Sanballat se da cuenta que no puede y le dice, te invito a comer. Y ahí yo tal vez tendría algún problema. Tengo que asumirlo. Tendría que asumirlo. Y le dice, te voy a hacer un banquete, una cosita, venga, vamos, juntémonos por ahí. Quiero honrarte, quiero tratarte bien. Y Nehemías entiende que hay un plan diabólico, porque entiende que mientras la obra no se levante, no hay tiempo para descansar. Se han cumplido un año más, gracias al Señor. Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Pastorado Las Cisternas y sus locales y su circuito. Todavía hay mucho que hacer. Todavía hay mucho que hacer, porque la obra de Dios no se detiene. La misericordia de Dios se renueva cada mañana. Y tenemos un Dios que no tiene límite y que todavía podemos conocerle y vivir más de Él. Pero siempre el enemigo intentará distraer, hasta que el pueblo tuvo ánimo. Y Sanballat se retiró porque vio que el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y en un año, aleluya, y en un año reedificaron los muros. Y luego Esdras, aleluya, junto con Nehemías. Quiero terminar esta predicación haciendo un parafraseo de lo que es el libro de Nehemías capítulo 8. Dice que después de estas cosas, Nehemías encontró los rollos de la ley y edificó un altar de madera, un púlpito, dice púlpito, amén. Edificó un púlpito de madera y citó a niños, jóvenes y todos los que tenían entendimiento, hombres y mujeres, esclavos y libres. Los citó a que se reunieran en la plaza. Aleluya. Y dice que abriendo el rollo de la ley, el pueblo se gozó y levantó mano y dijo, gloria, gloria, gloria al Dios que vive para siempre. Y ponían el sentido de tal manera que entendían la escritura. Y cuando los libros fueron abiertos y hallaron en ella la intención de Dios de hacernos bien, lloraron, se compungieron y dijeron, solo, aleluya. Lo dice Pablo, que Dios puso este tesoro en vaso de barro para que el poder y la excelencia sea de Dios y no de nosotros, que estamos angustiados, muchas veces afligidos, muchas veces derribados, pero no estamos desamparados, no estamos desamparados, no estamos desesperados, y si estamos derribados, no estamos destruidos, porque uno más grande que el templo está aquí. Iglesia, la obra de Dios no se detiene. Póngase en pie, por favor, para terminar este mensaje. Iglesia, alabo al Eterno por esta oportunidad que me concede. Lo alabo por su gloria y por su honra. Lo alabo por considerar mi vida para un día tan importante como hoy. Pero en la intimidad con Dios, le decía a Dios, deme un mensaje que pueda marcar vidas. La obra de Dios no se detiene cuando Dios está en la obra.
La obra de Dios no se detiene cuando hay hombres y mujeres de Dios que trabajan en la obra. La obra de Dios no se detiene cuando la gente no se distrae, sino que hace lo que tiene que hacer. La obra de Dios no se detiene cuando hay palabra de Dios. Y la obra de Dios no se detiene cuando entendemos que uno más grande que el templo está aquí. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga. Feliz aniversario. Y que el Dios que ha sido todos estos años lo seguirá haciendo. Esta es la piedra de señal. 96 años en la piedra de señal. 60 años como iglesia. Pero podemos decir todos juntos: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Dios le bendiga, iglesia. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios.